En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Les restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres, y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Bien, las lecturas de hoy están cortas, pero tienen un trasfondo bien interesante. La primera lectura, San Pablo a los Colosenses, dice: ustedes antes eran enemigos de Dios, porque sus acciones eran contrarias, pero Él ya se reconcilió o los ha reconciliado consigo, o sea, ya no tiene nada contra nosotros. Lo único que nos pide es permanecer firmes a la fe y no apartarnos de la esperanza del Evangelio que escuchamos. Hemos sido escuchados. ¿Qué significa esto? San Pablo lo que le quiere decir a la comunidad es: quizás nosotros vivíamos antes en el pecado y ahora se nos ha revelado la gracia. Ahora quizás en el conocimiento de Dios poco a poco hemos ido aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿por qué si en algún momento nos sentimos excluidos? ¿Por qué si en algún momento nos sentimos señalados? ¿Por qué si en un momento nos sentimos como por fuera del reino y nos sentíamos tan mal? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos con los demás? Eso es una pregunta bien interesante. Muchas veces en la vida nosotros pasamos por una situación difícil donde nos sentimos alejados de Dios, donde pensamos que no nos quería, donde pasamos muy mal porque estuvimos lejos de Él. Y entonces se nos olvida eso que sentimos y experimentamos y aún así hacemos lo mismo con los demás. Nos atrevemos como a señalar al otro, nos atrevemos como a excluir a los demás. O sea, nos atrevemos a hacer cosas que, afectan la vida de los demás y la dañan. Entonces, la pregunta es: ¿por qué nosotros lo hacemos? Si en algún momento nosotros estábamos en oscuridad, ¿por qué nos fascina como dejar en oscuridad a los demás? Si en algún momento no sentíamos el amor de Dios, ¿por qué permitimos o por qué no le damos el amor de Dios a los demás? ¿Sí? Para que me entiendan, si cuando estabas sin Dios pasaste tan mal, ¿por qué eres feliz dejando sin Dios a muchos otros? ¿Cómo así que dejando sin Dios? Aquí viene el Evangelio. Esa crítica de los fariseos, pero ¿cuál es el problema de que ellos hagan algo que os digan ustedes que está prohibido por la ley? ¿Por qué mejor no se encargan de otras cosas y dejen de estar revisando como la vida de los demás? Hay gente que no es feliz si no está metida en la vida de los demás, pero ¿por qué somos tan metidos? Definitivamente los seres humanos como que nos fascina entrarnos en la vida del otro para juzgar, para criticar. Somos unos opinadores al máximo de la vida de los demás. Por ahí escuché una vez un predicador que decía: siéntete libre y haz aquello que te hace feliz. No te dejes amarrar por lo que los demás dicen, porque si te mueres hoy, ¿qué va a pasar con los demás? Pues van a seguir viviendo. Y entonces ahora lo que están haciendo los demás es no dejarte vivir. Y si los demás no van a estar mañana, ¿qué vas a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Vas a seguir viviendo. Entonces siéntete libre.
Siéntete libre muchas veces sin esas personas que a veces lo atan a uno, lo juzgan, lo critican. Esos fariseos que siempre están pendientes de lo que uno hace, de lo que uno no hace, para juzgar. O sea, yo no entiendo por qué lo hacemos. Que es para hacer un bien. Eso no es para hacer un bien. Eso es para hacer una crítica destructiva contra el hermano. Eso es para dañar la vida del otro. Eso es porque no nos importa el primer amor. Y porque seguramente ya olvidamos lo difícil que era estar sin amor. Entonces ahora ya no somos. Entonces ahora que ya estamos con Dios, nos damos el lujo de despreciar a los demás, de dejarlos en la oscuridad. ¿Sí? La gran pregunta es esa. ¿Sí? La gran pregunta es esa. La gran pregunta es, ¿por qué nosotros, ¿sí? ¿Por qué nosotros, o sea, somos felices dañando, somos felices destruyendo, ¿sí? Somos felices como anulando la vida de los demás? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, ese fariseísmo que nos lleva como, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Hay personas que siempre son como metiéndose en la vida del otro. ¿Y por qué? Esto no puede hacerlo usted. Es que usted no puede permitir eso. Es que usted no debe hacer eso. Preocúpese por su vida. Sea santa usted. Y cuando su vida esté bien, cuando su vida esté como la Virgen María, entonces métase en la vida de los demás. Pero hay gente que no tiene la vida tan buena y se atreve a levantar un dedo para señalar la vida del otro. No es que no lo podamos hacer, sí lo podamos hacer, pero hagámoslo en son de ayuda, no de crítica, no de juicio, no de burla, no de daño, ¿sí? No dañemos así. Y con eso yo siempre peleo con este tema, por ejemplo, de familia, porque a veces en la familia son metidos en la vida de los demás. Es que ese sobrino, es que ese primo, y usted, ¿por qué usted no se mira a un espejo? Que usted es la peor de todas y no se ha dado cuenta. Esa tía o esa mamá o ese papá o esa abuela o ese abuelo que se creen el dueño de la familia, que todo el mundo le tiene miedo porque ¿qué va a decir su tío? ¿Qué va a decir la abuela? Que diga lo que quiera. Ella no es la Virgen María. Ella también tiene una vida que no es la mejor. Ella también tiene una lengua pero peor que la de todos juntos. Entonces aquí está el fariseísmo. Otra vez, ¿por qué tus discípulos arrancan? ¿Por qué tus discípulos hacen? ¿Y usted qué está haciendo? Mejor dicho, si tú estás juzgando a alguien porque está haciendo algo que no se deba, yo te voy a dar la razón. Esa persona se va para el infierno. Pero te voy a dar la segunda parte. Contigo, por chismoso o por chismoso. Se van los dos. Ahí se hacen compañía el uno al otro. Porque a veces lo hacemos así, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿sí? El punto es por qué nosotros lo hacemos. No lo hagamos. Tratemos de mejorar nuestra vida primero. Tratemos de cambiar nosotros primero, ¿sí? Tratemos de cambiar nosotros. Seamos nosotros los primeros de todo, ¿sí? Seamos nosotros como los primeros en mejorar, arreglar nuestra vida, arreglar todo nuestro mundo interior, antes de empezar a juzgar, antes de empezar a criticar, ¿sí? Yo pienso que eso es bien importante, ¿sí? Antes de empezar como o sea, no te metas en la vida del otro cuando tu vida no está bien. No te metas en la vida del otro cuando tu vida no es la mejor. No te metas en la vida del otro, o bueno, está bien, métete, pero para ayudar, no para hundir, no para arrastrar, no para criticar, ¿sí? Es que esa no es la razón, ¿sí? Esa no es la razón. La razón es en ayuda, no en hundimiento o en crítica. Entonces no caigamos en ese fariseísmo que nos hace daño a todos, porque nos hace daño a todos, ¿sí? No caigamos ahí. Simplemente pidámosle al Señor que si le queremos ayudar a alguien, pues que nuestra ayuda sea en honor a la verdad y en honor a ayudar a crecer, no ayudarle a criticar, ¿sí? Ayudarle a superarse, no en ánimo de aplastarlo, de hacerlo quedar mal, ¿sí? Sino en el ánimo de poder prestar una ayuda para así mejorar,
Esto, para así mejorar. Entonces, vamos a pedirle pues al Señor hoy que nos ayude y que nos dé esa fuerza para poder continuar, para mejorar nuestra vida personal y luego, entonces ahora sí, ayudar a la vida de los demás. Y si nos vamos a poner en la vida de los demás, que sea con amor, que sea con ese evangelio, no con ese dedo inquisidor. Esto. Ahora vamos a escuchar una enseñanza más de la Biblia en el día de hoy, para que vayamos creciendo en estos conocimientos. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo. Y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos.
Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funciona. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Muy bien, ahí aprendimos un poquito más de todo este tema de la Biblia, ¿ok? No se les olvide que hoy tenemos el encuentro de parejas, lo vamos a tener vía Zoom o vía YouTube. ¿Listo? Si tú te puedes conectar, lo vamos a hacer por Zoom, que sea porque no es una herramienta que nos ayuda un poco, pero la idea es que siempre sea por YouTube, que es una herramienta más fácil para todos. Pero bueno, ya está también por Zoom, lo hacemos por Zoom y YouTube y les vamos a enviar el enlace. Yo les envío el enlace en el transcurso de este día para que se conecten por Zoom o los que quieran hacerlo por YouTube. A veces yo les tengo para decir que la cámara en YouTube es como mucho mejor y el sonido y bueno, para uno preguntar también se hace más cómodo en YouTube porque uno puede, no sé, el chat es como mejor. Listo, de todas maneras están los dos, en el Zoom y en YouTube. Esta noche a las 8:30, hora de aquí de los Estados Unidos. Si alguien está en otro país, entonces mira el cambio de horas, para que lo tengan en cuenta. Y si no se pueden conectar, queda en YouTube, para que lo vean más adelante. En Oxy Espiritual, ese es el canal donde va a ser hoy la charla para pareja, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.